Aquí estoy. Buen día a cada uno de ustedes. Mi nombre es Diana Cárdenas y el día de hoy vamos a ver la materia de interpretación y de revelación. Eh, Les doy la bienvenida desde el lugar donde comemos las quesadillas sin queso. Y cuando no doy clases, me gusta mucho, mucho cocinar, aunque las quesadillas no lleven queso. Me disculpo por eso, pero bueno, así es donde nos tocó vivir, como decía Cristina Pacheco. Entonces, esta materia tiene que ver con algo que ocupamos nosotros los cristianos. Y hoy vamos a dar un buen uso de la Biblia, un buen uso de qué es lo que tenemos que estudiar para no estar haciendo prácticas que a veces se van sin fundamento bíblico. Y el día de hoy vamos a hablar particularmente de cómo Dios habla al hombre, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar una notita en color verde donde dice que el 28% de la Biblia habla de la experiencia profética. El día de hoy vamos a ver eso. Es maravilloso. Entonces, esta es su clase. Esta clase pertenece al segundo cuatrimestre de su carrera. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que quieran comentar, levanten la mano, abre su micrófono o lo escriben aquí en el chat. ¿De acuerdo? Estoy lista para que hablemos. El día de hoy vamos a armar la clase. ¿De acuerdo? Ahora bien, vámonos. Introducción. Yo le voy a pedir a Rosalba, eh, para efectos de saludarla y para efectos de que por favor ella nos ayude a leer la introducción. Adelante, Rosalba. Haré mi mejor esfuerzo porque estoy en el celular, Dios, y prácticamente en el celular no veo absolutamente nada. Dame un segundo y lo hago. Gracias. Diana, una pregunta. ¿Esta presentación nos la vas a compartir Sí, o no podemos tomar fotos de las láminas que nos interesen más? lo comparto por dos vías, Raúl. Una, a través del chat. No me gustaría mucho porque si no va a confundir a sus compañeros, pero cuando a ustedes ya les toque tomar esta clase, este material ya va a estar arriba en la plataforma. Y de hecho, Sí. quiero hacerles una aclaración para los que nos están viendo en la grabación y para ustedes. Cada uno de los conceptos que vamos a ver hoy está en la plataforma. Casi no agarré bibliografía de otro lado. Dije, bueno, es imposible no agarrar bibliografía de otro lado, es imposible. Sin embargo, yo me di a la tarea de hacerlo tal cual viene en la plataforma para que ustedes no se pierdan. Y cuando ustedes entren a la plataforma digan, ah, este PDF ya no lo mencionaron. Este siguiente PDF, tal como dice, como dice en la instrucción, aquí viene. ¿Sí? Es poco material, sin embargo, viene muy técnico, ¿sí? Muy, muy, muy técnico. Esta es una continuación de lo que es la hermenéutica y parte de la hermenéutica nos obliga a estar en el siguiente nivel. ¿Se acuerdan del círculo hermenéutico? Yo me acuerdo perfecto, ¿sí? Que teníamos que ver el trasfondo cultural, tenemos que ver qué versión de Biblia estamos ocupando, etcétera. Pero aquí nos vamos a meter a algo más profundo de la hermenéutica. Y se necesita hermenéutica ahorita lo vamos a ver por qué. Pero adelante, Rosalba, esperamos. Sí, gracias. Gracias. Introducción. Estudiaremos los valores morales cristianos y su impacto en la estructura social en las culturas helenísticas, con el fin de crear estrategias prácticas, logrando la aplicación de los conocimientos teóricos, enfatizando la comprensión de las raíces históricas. Tiene que ver nuestra clase en nuestra práctica del día a día, en nuestra práctica grupal, desde nuestra trinchera, cómo estamos afectando a la sociedad. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y para salir y hablar quiere decir que por dentro estamos recibiendo una educación teológica, una cosa que me forma, una cosa que yo acepto, ¿sí? No, que no viene de la improvisación, sino que viene algo que viene a ser parte de mí. Y esto que yo tengo aquí, lo que yo vivo en mi ser, lo que yo vivo en familia, lo que yo vivo en comunidad, lo pueda llevar yo al siguiente nivel.
¿sí? Fue tanto el impacto del cristianismo que logró acabar totalmente con el Imperio Romano. Lo cambió, se fusionó, lo cambió y lo derribó. Así es como terminó el Imperio Romano. Pero ¿cómo fue? Porque ellos decían, esta religión es una religión de esclavos y de señoras. Entonces, vamos a ver cómo fue desde abajo, desde la base, cómo fue socavando esos cimientos, ¿no? Como dicen, Roma no se hizo en un día y era el gran imperio romano. Habría que ver, y alguien si conoce Italia, dígame por favor, las carreteras romanas, ¿no? Por eso se decía, todos los caminos llegan a Roma. ¿Por qué? Porque ellos ocupaban la ingeniería y sabían de cómo trazar los caminos y de cómo atacar a las siguientes ciudades. Eran unos estrategas. Y con todo su imperio, algo tan sencillo como esclavos y mujeres y abandonados, socavó ese imperio. ¿Será posible que nosotros socavemos también este imperio y esta corriente de este mundo y entender cómo opera todas estas maquinaciones que hoy en día tenemos? Hoy tenemos la carretera de la información, ¿no? Y tenemos que ir hacia cambio. Hay algo de cambio. Permítanme un segundo. Estos son los 4 puntos que vamos a ver en la materia: interpretación y revelación, mensaje profético y su función social, elementos del mensaje, factores y símbolos. Alma, bienvenida, por favor, ayúdame a leer nada más la parte negrita de este anuncio verde. Gracias. ¿Puedo añadir algo así súper rápido a lo de la introducción que acababas de dar, que se me hizo muy bueno? Por favor. Porque en la introducción igual nos habla acerca del impacto en la estructura social y las culturas helenísticas. Las culturas helenísticas, hay que hacer un énfasis que tenían, era la influencia griega o la grecorromana. Entonces, pues todo esto, como bien expresabas, se tuvieron que tumbar desde el raíz con la cultura romana, y dentro de esa pues tenían muchas influencias también griegas. Entonces es muy interesante lo que nos acabas de compartir. Pero bueno, en Perdóname, detalle, perdóname, esto es una cultura grecorromana grecorromana, correcto. vamos a entender por qué Grecia es la cuna del pensamiento occidental. Tal vez lo toquemos, pero si no lo toco, por favor, acuérdenme de tocarlo porque es muy importante la parte griega. Hace rato estuvimos en clase y nos hablaban de las corrientes de pensamiento y cómo al final se fusionaron, ¿sí? Y yo no sé yo no soy para juzgar si sea bueno o sea malo, pero al final nos mandó y nos arrojó a la cultura occidental. Adelante, Alma, por favor. La parte verdecita, ¿verdad? Sí. Dice, aproximadamente 27% de la Biblia era una materia predecible o profética. Aquí está hablando, y eso lo van a encontrar ustedes en su texto, que en cuanto al análisis que hacen, el análisis evangélico que se hace de toda la Biblia, evangélico entiéndase como la parte de teólogos cristianos que ven el evangelio en toda la Biblia, ¿sí? Entonces, ellos al estudiar el evangelio en toda la Biblia, que es Antiguo y Nuevo Testamento, se dieron cuenta que el 27% de la Biblia es un mensaje profético. O sea, sí es un buen trozo de pastel, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? A ver, Pues prácticamente una cuarta parte, ¿no? sí. Dijéramos 26%, Rosalba. 26. Perdón, 27, que es una cuarta parte, sí. Sí, o sea, cerrando el número exactamente. Y si es la cuarta parte de lo que es la Biblia, pues tendremos que darle un abordaje correcto. ¿De acuerdo? Para no hacer mal uso de esta cuarta parte de la Biblia. Muy bien, a ver, me escribieron aquí. Ah, ya. Gracias, Lorien. Sí,
Sí, sí, sí, sí. Vamos a ver esto que me estás diciendo. Dice Lorien que la Biblia es 100% profética. Evidentemente, lo estoy diciendo en números. Y lo vamos a ver por qué, porque particularmente vamos a analizar el día de hoy la profecía, ¿sí? Y cómo es que Dios se fue revelando al ser humano. Tenemos dos tipos de revelaciones, la revelación general y la revelación especial. Ayúdenme, por favor, con la revelación general para saber que nuestro grupo tiene idea de lo que estoy hablando, porque si no, nada más voy a estar hablando así como al aire. Por favor, ¿cuál es la revelación general de parte de Dios hacia la humanidad? ¿Es una pregunta abierta o quieres que alguien lea lo que Quien, está quien escrito? quiera decirme, Diana, la revelación general es lo siguiente, y uno dice, denme dos conceptos nada más de la revelación general de Dios. ¿Cómo es que Dios se comunica con el hombre? ¿Puedo participar? Por favor. Eh, Sería a través de su palabra, esa es la comunicación, y a través de la oración. Ya, eso sería, vámonos más atrás, por favor. Sí, sí y sí, pero no. Vámonos más atrás. Y de hecho, lo estoy ocupando como pretexto porque vamos, alguien por favor googleeme esta palabra que se llama prolegómena. Prolegómena es un plural. Alguien googleeme qué es prolegómena, por favor. ¿Cuál es la revelación general? ¿Cómo es que Dios habla al hombre? Vamos a pensar un escenario. ¿Sí? Vamos a pensar. ¿Puedo Que, participar? sí, por favor, hagan de Ah, cuenta que no hay Biblia. ¿Cómo Dios se ok. revela al hombre? Que no existe tal escenario, pero hagan de A cuenta que no hay través de Biblia. la mente, Él pone pensamientos y trae revelación. Entonces vemos en la naturaleza las cosas, por Ajá. ejemplo, David, ¿no? Veía, alzo mis ojos a los montes y ¿de dónde viene mi socorro, no? Entonces estaba viviendo una situación natural y vino una revelación espiritual. Entonces él dice, mi socorro viene de Jehová. Entonces viene a través de pensamientos. En ocasiones es voz audible, en otras, como decían, teofanías o representación física, como tipo hombre o en la zarza ardiente, pero Dios siempre tiene una comunicación con nosotros, pero la mayoría son pensamientos, por eso nos lleva cautivos a los pensamientos a la obediencia de Cristo, para que podamos discernir cuáles son de Dios y cuáles son del hombre y aún cuáles son sembrados por el enemigo. Bueno, es mi concepto, ¿verdad? Ya caíste de pies, de pies. Si fueron tres marometas en el aire, caíste de pie. Bien, ¿alguien quiere hacer el resumen de esto que dije? Por favor, Lilia. Gracias. Pero abre tu micrófono y me da mucho gusto conocerte. Ya lo abrí. Sí, lo que quería compartir es que la Biblia dice en el Salmo 19:1 que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la primera forma en la que Dios nos hace saber de Él es a través de la misma creación. Totalmente. Totalmente, es a través de la creación y la manifestación donde dice, los cielos cuentan tu gloria, los cielos cuentan tu gloria. Es la manifestación de su gloria, claro. Y, y, Y y, nosotros, y que yo somos veo, su creación. y a poco uno no se enamora cuando uno ve las imágenes del telescopio James Webb. Cuando uno ve eso, dices, son millones y millones de estrellas que están alrededor y que hay un plan perfecto y que en ese caos y en todas esas nubes de gases y luces de todo tipo, todo en control, cómo no Ah, colapse. sí. Y estaba leyendo el otro día que el universo no es así como que algo que esté ahí, sino que va en forma de embudo, que se va Ajá. abriendo y se va abriendo y que va caminando y no para, es Ujú. eterno, ¿no? Como el eterno Dios que hizo eso, es una manifestación. Así es, Amén. si nosotros no tuviéramos una Biblia el día de hoy, nosotros pudiéramos entender que Dios se quiso revelar a las personas a través de la naturaleza. Así es. Totalmente. Y sí, viene un proceso ahí cognitivo de aprender. Aprender significa lo pesqué.
a través de una red. Ujú. Si en este momento estamos tomando clases y si alguien está viendo el video del otro lado en algún momento, para aprender tienen que tener sus 5 sentidos puestos en este momento. ¿Para qué? Para que mi cerebro abstraiga la información nueva que yo no tenía y se quede conmigo, porque me va a formar algo. Y entonces ahí es donde yo descubro, alguien decía, no sé quién es el nombre de quien habló, alguien decía, y entonces viene la revelación. Ahí está, Dios dejó su huella. Y después viene la revelación de cuán grande es esto que está formado. Es tan grande que me rebasa, yo no lo puedo comprender. Salmo 39 me imagino, por si se me pierde. Muy bien, ¿ya alguien me googleó la palabra prolegómena? Yo. Sí, yo. Bueno, adelante, adelante. A ver, un chinchampú, por favor. Adelante. Bueno, Ay, yo pues, encontré que se refiere en teología, los prolegómenos son las discusiones fundamentales sobre los métodos, fuentes y principios que se usarán en el estudio teológico formal. Así es. El día de hoy estamos hablando de cómo Dios dejó su huella en la creación y en el Génesis dice, Dios hizo todas las cosas en 6 días. Ese es su inicio. Y vio que era bueno en gran manera. Ese es su inicio. ¿Sí? Y el día de hoy vamos a ver inicio de la revelación general. ¿Cómo es que Dios, ahora sí, de forma general, como alguien decía por ahí, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, a través de estos otros elementos tenemos una revelación específica? ¿Y a dónde me lleva esa revelación especial, esa revelación específica? ¿Cuál es la revelación de Dios especial? Alguien que por ahí tenga una idea. Se necesitaba la revelación especial, no era suficiente. Primero, Tu para, hijo, para el la sacrificio. salvación, su hijo. Así es. Por causa del pecado, le fue necesario a Dios encarnarse y mostrarse al mundo en debilidad y en humildad y sencillez. El gran Rey de Reyes se hizo hombre, tomó forma de hombre, para que nosotros pudiésemos hablar nuevamente, cara a cara con Él, a través de su palabra, a través de su evangelio, a través de su santidad. Porque dice que Él fue tentado en todo, pero fue hallado sin pecado. Entonces Jesucristo es la revelación especial de Dios. Por favor, alguien léame. Voy a indicarles porque si no se me van a juntar. Alguien, por favor, Alma, ¿me puedes leer primera de Timoteo 3:16? Si puedes. Y alguien léame Juan 1:14, por favor. Si te puedo leer Juan 1:14, es que estoy igual en mi teléfono, Sí. estoy fuera de casa y no Perdón. tengo no me traje todo mi indumentaria. No, no te preocupes. Lo que puedas leer, si no, si no, no. No, sí puedo, nada Sí. más que tengo que maniobrar entre cambiar, Ya. Sí. O alguien léame, por favor, primera de Timoteo 3:16. ¿Quién dijo yo? yo. A ¿Cuál ver, dijiste? ¿Primera de Timoteo? 3:16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Gracias. Indiscutible. Es el misterio. Indiscutiblemente. Indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y una cosa que estamos ocupando es algo que se llama la prolegómena, que es el inicio, el principio de cómo vamos a ocupar esta revelación y cómo ocupamos la palabra. Por favor, alguien dígame cuál fue el primer momento profético en la Biblia. Porque hubo un momento profético en la Biblia, hubo un primer momento. Así como dice la Biblia que Dios hizo las cosas en 6 días,
también hubo un momento donde está el momento profético, el primer momento profético. Y vamos a ver hoy esa característica de movimiento profético. ¿A quién le pasó? ¿Cómo le sucedió? Es importantísimo que lo sepamos, ¿sí? Yo puedo Porque, decirlo. Bueno. Podría- No, Sería en la caída en el huerto del Edén, cuando Dios les quitó las hojas, los recursos que ellos se pusieron, y les puso pieles de animalitos para cubrir su desnudez. Para mí ese sería el primer momento profético, porque ahí cubrió la desnudez, no con los recursos de los hombres, porque se habían puesto hojas de higuera o algo así, ¿no? Y él Más hizo, bien, o sea, ujú. que sacrificar a un animal para poder vestir a los humanos, ¿no? O sea, Eso, eso. Angie, es de parte de Dios hacia el mundo. Y de ajá. hecho, la profecía viene desde antes, ¿no? Tú le vas a pisar. Oiga, Sí, adelante, Lilia. ¿no se habla de fructificados y multiplicados? No, Sojuzgar la tierra y no, Más ponerle nombre y bien, todo. a ver. No, ¿verdad? No, no, no. el Ok. profecía Díganme. es un anuncio, es un mensaje que viene del corazón de Dios. Entonces, más bien la profecía o la primera profecía es cuando Él establece la enemistad entre la serpiente o el enemigo, Satanás y el hombre. Ese es el Así primer es. anuncio. Ya, Ese es el me primer gusta que profecía. ocupen el Génesis, sí, sí, verdaderamente está en el Pentateuco, sí, son las profecías y eh, Creo, creo, si no estoy incorrecta, es en los ofrendas de Abel y de Caín. ok, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de simbolismo. Ajá, de lo que son los tipos y los antitipos. Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de los simbolismos y de los tipos y los antitipos. Eso es al final de la clase. Sí, por allá vamos, Alma. Sí, 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 vamos a agarrar camino por allá. Bien, una vez que Dios hace una revelación general, después se viene a la revelación especial y en esa revelación Dios habla a través de dos circunstancias que puedo aterrizar. Primero a través de teofanías y después habla a través de los profetas, ¿sí? ¿Cuál es una teofanía? Les pregunto a ustedes, ¿cuál sería una teofanía? Yo, yo Es, ya la tengo de bote pronto. A ver, alguien dígame ya, una teofanía en el es Antiguo Testamento. cuando se representa como un hombre, Exacto, como una persona. ya. Ujú. ¿Y cuál es el ejemplo de una teofanía? La manifestación de Jesucristo en el Antiguo Testamento, antes de haber sido Ujú. manifestado como en el Nuevo Testamento, esa es la teofanía. Sí. ¿Y en qué parte hay una teofanía en el Antiguo Testamento? Específicamente, ¿quién? ¿Quién? Específicamente en Melquisedec. Oh, Pero sacerdote. Donde precisamente en el cordero que fue sacrificado para poder vestir al hombre y a la mujer. Ese es un símbolo, ese es símbolo. Ah, ok. Teofanía es cuando el ángel de Jehová baja y se le se... apareció a Abraham, ¿no? También. Cuando Gracias. se le aparece a Abraham y le dice, bueno, ya le da instrucciones y eso, pero realmente ahí fue una teofanía, porque fue, Sí, y literalmente dice, el ángel de Jehová se le apareció a Abraham y detiene a un su mano cuando va también contra Isaac. Ujú. voy a tener que hacer así. Ahora yo. Dice, luchó Jacob con el ángel de Jehová. Y le dice, dime tu nombre. Dice, no te voy a decir mi nombre. Pues, ¿qué te pasa? ¿No? Dice, y aquí te voy a dejar una manifestación de quién soy yo. Y lo deja cojeando toda su vida. Dice, eso fue una manifestación rudísima de parte de Dios. Y también un acto de valentía de Jacob en decir, no te voy a dejar ir hasta que tú no me bendigas. ¿No? Entonces, cuando Dios habla a través de sus profetas, ¿sí? Vamos a ver la primera manifestación de cuando baja el Espíritu Santo, incluso yo me atrevo a decirlo, el primer acto profético del Pentecostés, porque no empezó, esta parte de la profecía no empezó con un llamado personal, sino con algo muy parecido a lo que ocurrió en Pentecostés.
Y por favor, yo le voy a pedir a alguien que por favor me lea esta parte de números. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ay, ¿me fui? Ok. No leímos, No, no aquí está, leímos aquí Juan está. tampoco. Ya. Juan 1:14, por favor. Y después de alguien léame números del 23 al 30. Es muy importante que leamos esta parte de la Biblia. Adelante, Juan 1:14. Juan 1:14, yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Sí. Dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Amén. Y vimos su gloria. Y le anhelamos y le decimos, ven, Señor Jesús, ven. Bien, gracias, Alma. Por favor, alguien léame números del 11, capítulo 11, verso 23 al 30, por favor. La tengo. 11, 23 al 30. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 60 varones, a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y había quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Elad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celo por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¿Ok? Rosalba, yo sé que tú eres muy precisa y me vas a ayudar con este número. ¿Cuántas personas profetizaron? 72. Gracias. Fueron 72, de acuerdo a la lectura. ¿No? Y entonces Josué se indigna y dice, oye, ¿cómo crees que aquí van a estar profetizando así nada más porque sí? ¿Y cuál es la respuesta de Moisés? ¿Qué dice Moisés? ¿Tienes tú celos de mí? Moisés le respondió así, sí. ¿Qué le Ojalá dijo? todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ya. Ojalá, Ujú. ojalá todos fueran profeta y que todos tuvieran el espíritu para que hablaran las maravillas de Dios. En los idiomas que han existido después de que se tradujo la Biblia y en los idiomas que más adelante vendrán después de nosotros. Ojalá, ojalá cayera el Espíritu Santo sobre todos. Ojalá pasó en el Nuevo Testamento. Quiero decirles que cuando nosotros tenemos la revelación especial de Dios, nosotros somos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos acceder a la parte de la profecía. Y vamos a hablar y vamos a amar la profecía. ¿Qué es amar la profecía? Y Lorien lo dijo perfectamente. ¿Qué es amar la profecía? Es amar la palabra, de tapa a tapa. Porque la Biblia no es nada más un libro que yo leo. La Biblia es mi nación, ¿sí? Pero para estar en nación necesitamos esta advertencia que yo tengo aquí. Lorien, te pido por favor que la leas. Esta parte amarillita que tengo aquí. William S. Lazar, Ese. cualquier intento de discutir sobre la profecía sin una cabal comprensión del movimiento profético en Israel
es abrir las puertas a toda clase de subjetividad. Claro. Cualquier intento de hablar de profecía sin entender el trasfondo, el momento histórico de Israel. A ver, ¿era un momento antes de la cautividad o después de la cautividad? Vamos a distinguir cuando nosotros leamos en la Biblia, ¿en qué parte estoy aquí? Fue antes de la cautividad. Fue cuando hubo la división de reinos. Entiendo eh, lo que Dios quiso decirle en ese momento particular a su pueblo. ¿Sí? Cuando estaban en cautividad, vamos a ver cuál es la esencia de la profecía y cuál debe ser la esencia de nosotros cuando hablamos proféticamente hacia las personas, ¿sí? Porque si no, se puede presentar a toda clase de subjetividad y donde luego andamos dando fantasías animadas. Esto no son fantasías animadas, es amar la palabra. Adelante, Alma, por favor. Sí, Dame un segundito que luego se me traba esto. sí, No, está y es bien. importante y qué lindo que lo aclaras de esa forma, porque si bien tenemos que procurar, si leemos 1 Corintios 14:1, nos incita a que busquemos los dones y buscar el don de la profecía como prioridad. Pero obviamente y lastimosamente, pues se puede ser mal usada. Entonces ahí donde es el mal uso y el abuso, entonces ahí nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de dónde viene, pero si bien es totalmente respaldada por la palabra. Y fíjense, estamos hablando de estos 72 hombres que reciben el Espíritu Santo y empiezan a profetizar. Y es una cosa que yo, cuando lo leo en la Biblia, y precisamente en traducción nueva traducción viviente alma, es algo que me traspasa porque dice la Biblia que se sentaron a comer con Dios. En primer lugar, comieron con Dios, no murieron ante su presencia. Y dice la Biblia que el piso donde ellos estaban comiendo se volvió de color, ¿qué? ¿Alguien que lea la Biblia? ¿Alguien que sepa la Biblia? Se transformó, eso fue un momento un momento muy apoteósico y esto que le llaman sublime. Raúl, ¿usted se acuerda de qué color cambió el piso? Porque tuvo un color, tuvo una característica. Primero que no murieron, ¿no? Y que comieron. ¿De qué color se cambió el piso? Ah, no se oye. Ya se oye. Eh, no recuerdo, me imagino que color de fuego. O sea, rojo. Ujú. Gracias, Raúl. Gracias por participar. No era color rojo. ¿Alguien más que haya leído la Biblia que le haya dicho, esto es una cosa que me rebasa? Yo se lo voy a decir rápido. Color lápiz lazuli. Entonces, si nosotros tenemos alguna joya, busquen una joya color lápiz lazuli para recordar, no es religión, solamente para recordar que ellos comieron con Dios y no murieron. 72 personas. ¿Les parece que regresemos, hacemos una pausa? Regresamos, por favor. Muchas gracias.